Muy buenas noches para todos. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias libro de Esdras, capítulo 5, verso 1 al verso 6. O Esdras capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy, en esta noche, voy a hablar en el tema despertando un avivamiento. Despertando un avivamiento. Como texto de referencia, Esdras capítulo 5, verso 1 dice de la manera siguiente: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Ambos profetas hablaron de parte de Dios a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Inmediatamente entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Puede sentarse. Y dice también la palabra del Señor que despertándose pues el Espíritu, mis hermanos, de Ciro sobre todo el pueblo, y el pueblo, mis hermanos, edificó casa para nuestro Dios. Como bien le dije, mis hermanos, hoy en día hablar sobre avivamiento ha sido de muchas controversias, ya que para algunos avivamiento quiere decir hablar en lenguas, una manifestación del Espíritu Santo de Dios sobre todo el pueblo. Hay gente que cree que avivamiento es que las sillas, mis hermanos, se partan por el mover del Espíritu Santo sobre el pueblo. Déjeme decirle que hoy en la actualidad podemos observar que hay personas que se les manifiestan, mis hermanos, estos dones proporcionados por el Espíritu Santo como género de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Y no podemos ignorar lo que dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, los 5 ministerios. Pero recuerdo, mis hermanos, que el apóstol Pablo dijo esto: nada de eso me sorprende. Yo hablo más en lengua que todos ustedes, pero prefiero darles 5 palabras en mi entendimiento, porque ¿de qué me vale hablar muchas lenguas si a la final no entiendo lo que digo? Y no que no ignora la manifestación, los géneros de lengua o los dones del Espíritu Santo, sino que él dice: si hay un intérprete entre vosotros, levántese, calle a la congregación, y que el profeta hable de parte del Señor Jesús. Creemos que eso es avivamiento. La palabra avivamiento, prácticamente, para tener una comprensión sobre esto, quiere decir encender. Cuando usted enciende algo. En otros sinónimos también quiere decir alertar. Diga conmigo, alertar. Cuando usted alerta a alguien de un peligro que es patente, usted alerta a esa persona. Esa es la definición de avivamiento. Y en otros sinónimos que impacta o que genera un impacto en la conciencia, es que también quiere decir despertar. Santo Dios mío, despertar a alguien que está adormecida. Es como cuando un vigilante, mis hermanos, tiene una función de vigilar y cuidar una propiedad que no es de él, porque su obligación por inercia es velar, cuidar.
Pero usted se imagina que ese vigilante se quede dormido. ¿Cómo usted entonces despierta a alguien así? Hay gente que busca métodos tales como lo asustan. Inmediatamente ese personaje, aleluya, reaccionará. Entrará en sí. ¿Por qué se despertó? Porque hubo alguien, valga la redundancia, que tomó el papel de alguien que despierta a otra persona. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Alábale. En pocas palabras, considero que el verdadero avivamiento que habla la Biblia, según Esdras, no es el que nosotros conocemos. Conocemos a muchas personas, aleluya, que se manifiestan esos dones en el ministerio, pero todavía siguen siendo soberbios. Todavía hay arrogancia. Todavía hay competencia entre nosotros. Y mis hermanos, y la manifestación, aleluya, y la misericordia se derrama sobre nosotros. Pero hay gente todavía que tiene envidia. Hay gente todavía que mira la propiedad, mis hermanos, que no le corresponde a él. Hay personas que tienen a Cristo de tercero, de cuarto lugar y ponen a Cristo, aleluya, aleluya, de último. Ponen sus cosas primero antes que nuestro Dios. Todavía hay gente que habla mal de otros. Todavía hay gente que envidia, y la envidia es un pensamiento que nos llega a nuestra mente de querer tener lo que usted tiene. Hay pastores, hay líderes que dicen, aleluya, yo pastoreo mejor que tú, y hacen alarde del ministerio. Hay evangelistas que yo he hablado con ellos y me dicen, hermano Ronald, si yo no predico aquí, no se mueve la gloria de nuestro Dios. Hay gente dormida, hay gente apática, hay gente fría, hay gente, mis hermanos, que si no se despierta, la Biblia dice en Apocalipsis, y te vomitaré de mi boca. Cuando se alaban a nuestro Dios, para que Dios vomite una persona es porque ha caído en un adormecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento, iglesia del Señor, es, aleluya, tener una conciencia clara del pecado. Alábale. Ese es el verdadero avivamiento. Tener una conciencia muy clara del pecado. Cuando yo sé que lo que yo estoy haciendo está mal y viene alguien, como dice Eclesiastés, que las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos hincados. Alábale. Es como cuando usted quiere vivir esta vida apática y viene alguien, aleluya, con el mensaje, aleluya, aleluya, le taladra usted el pecado. Cuando se alaban al Señor, en pocas palabras, mis hermanos, el avivamiento es cuando alguien toma de parte de Dios, aleluya, la palabra, mis hermanos, y anima a otros. Dígale al hermano que tiene a su lado, es tiempo de provocar un avivamiento. Tener una conciencia muy clara del pecado. Eso es avivamiento. Alábale. Usted está viendo que el avivamiento no está basado en emociones o en sentimentalismo. Nada de eso subsiste en el verdadero avivamiento que habla la Biblia. Dice la Biblia esto, que Esdras, mis hermanos, aleluya, libro de Esdras, capítulo 5, verso 1, que Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar de parte de Dios al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que produjo esas palabras? Y usted va a ver qué fue lo que hablaron esos hombres de parte de Dios para que el pueblo de Dios despertara. Aquí hay gente que tiene que despertar. Aquí hay gente que tiene que ponerse a las pilas. Aquí hay gente, mis hermanos, aleluya, hay que hacer lo que hay que hacer, mis hermanos, para meternos en el carril, aleluya, correcto. Alábale. La Biblia nos enseña que el libro de Esdras nos muestra un panorama muy claro de acontecimientos que fueron reales y que el libro de Esdras ofrece como un panorama de la historia judía, y prácticamente se divide en dos segmentos. Número uno, la Biblia dice en el capítulo 1 hasta el verso 6
que en ese periodo cubre más o menos como 23 años, tratando de la primera oleada. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? De quienes los que regresaron del exilio de Zorobabel. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Para la reconstrucción del templo. Es impresionante, porque es allí, aleluya, donde dice las escrituras que después de 70 años de cautividad en Babilonia, o sea, el pueblo, aleluya, bajo cautiverio de este imperio babilónico, donde ese pueblo compartía culturas que no estaban acostumbradas, pero en el corazón del pueblo se anhelaba, mis hermanos, volver nuevamente a su tierra, a su origen, a su cultura, a su religión, adorar al Dios de Israel. Dice, mis hermanos, que Dios toca el corazón del rey Ciro. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? El rey, aleluya, de Persia, gobernante de Babilonia. Y dice las escrituras que ese rey hace un edicto, hace un decreto, que mientras tanto que subsistió, dice que dio una orden a su imperio, que todo lo que necesitaba el pueblo de Dios para la reconstrucción, todo iba a salir de ellos. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? ¡Qué impresionante! Frente a esta propuesta, un grupo de personas fieles a nuestro Dios retornan nuevamente, aleluya, bajo la dirección, aleluya, de nuestro Dios, e inician lo que nosotros conocemos como la reconstrucción del templo. Pero en medio de esa reconstrucción del templo, porque toda obra, mis hermanos, que es direccionada por los hijos de Dios, habrá oposición. Y hubo oposición de un pueblo gentil, no creyente a nuestro Dios, que se opusieron, que se burlaron de los hijos de Dios, y que prácticamente con sus palabras y burlas quisieron detener por completo al pueblo de Dios. La Biblia dice en Nehemías que cuando Sanbalá y Tobías escucharon ellos que el pueblo había retornado para levantar los muros que estaban consumidos, dice la Biblia que se airaron. Cuando alaban al Señor Jesús, y comenzaron a enviar cartas para que el pueblo se desmotivara, y enviar cartas a los otros reyes, porque ellos dijeron que si el pueblo de Dios reconstruía nuevamente aleluya, su templo y los muros, iban a ser ocasión de tropiezo a las otras naciones. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Mediante ese periodo, Dios se mantuvo fiel y levantó profetas. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Y a quién levanta? Hablando de despertando de un avivamiento. La Biblia dice que Dios levanta a Ageos y a Zacarías, quien Dios llama a que ellos exhorten al pueblo del Señor. ¿Y cuál era la exhortación? Escuche esta exhortación. ¡Ey! Tienen que concluir el templo de Dios. Esa es exhortación. Nosotros creemos que exhortación es que usted agarra la palabra, aleluya, como hay hermanos que dicen, hermano, ven acá, yo vengo con un mazo y tengo el clavo. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso no es exhortación. Exhortación es animar a alguien. Es como cuando usted de repente tiene una camisa negra y usted le dice a alguien, esa camisa negra no debe usarse. Está bien, pero explícame, ¿por qué está mal? Aleluya, aleluya, ¿por qué tengo esta camisa negra? Y usted, bajo la dirección del Espíritu de Dios y bajo la palabra del Señor Jesús, usted le explicará por qué está mal. El creyente entra en sí, aleluya. Eso es exhortación. Estos profetas son levantados de parte de Dios. Exhortan al pueblo. Llaman a la gente a que culmine la obra iniciada. En ese tiempo, mis hermanos, el Señor da la orden.
aunque menos espléndido, aleluya, dan inicio a la reconstrucción del templo. No casi con el mismo esplendor del primer templo, dedicado supuestamente en el 515, aleluya, antes de Cristo. Pues cerca de 70 años, dice la Biblia, más tarde otro grupo exiliado retorna a Jerusalén. ¿Cuántos alaban al Señor? Después de 70 años, aleluya, retorna otro grupo. Y en ese grupo entra Esdras. Alábale. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Entra Esdras, que es conocido, mis hermanos, aleluya, como uno de los reformadores del pueblo de Israel. Uno que guía a través de la palabra de nuestro Dios. Y que prácticamente Jerusalén vio a Esdras como un líder, un reformador que se dejó guiar por la palabra de nuestro Dios. Y es allí donde Esdras asume ese papel religioso. Y durante un año completo, escuche bien, durante un año completito se dedicó firmemente, mis hermanos, a predicar y a enseñar en todo el pueblo de nuestro Dios, a que aprendan a temer al Dios de Israel. Dios mío, qué impresionante. En pocas palabras, Esdras fue un influyente en la comunidad del pueblo del Señor, hasta el tiempo que Nehemías entra como un sacerdote, aleluya, encuentra, aleluya, un Israel adaptado en prácticas paganas. Escuche bien, cuando Esdras retorna, aleluya, él pensó que vería un pueblo, aleluya, todos agarrados de la mano, adorando a nuestro Dios. Pero cuando retorna a Israel, aleluya, dice la Biblia que a él le dolía en su corazón ver los muros consumidos, su casa, su nación. Aleluya, él creyó que se iba a encontrar con un pueblo avivado alabando a nuestro Dios. Y lo que se consiguió fue un pueblo que había adoptado prácticas paganas, culturas diferentes. Otros, aleluya, tenían arriesgado en su corazón adorar a dioses paganos. Lo que yo quiero que usted entienda es la responsabilidad que tenía Esdras frente a esa realidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, estar frente a un pueblo y hacerlo entrar en razón. Eso es un avivamiento. Cuando tú no te dejas llevar por las emociones, es aquí donde aconsejo a los líderes aquí. No se dejen llevar por las emociones. Ustedes tienen un papel aquí, y mientras tanto que ustedes subsistan, no le bajen dos a la doctrina. Cuando se alaban a nuestro Dios, hay que ponerse frente a la apostasía, hay que ponerse frente a lo que está secando la iglesia. Cuando se alaban a nuestro Dios, aquí hay gente, mi hermano, cuando alaban al Señor, y hay gente, aleluya, que se quieren echar a perder, y hay gente que dice: ojalá que se muere ese pastor, ojalá que se muere ese evangelista, aleluya, como que nos está haciendo tropiezo. Se cumplirá lo que dijo el apóstol Pablo: yo sé que hay lobos rapaces han entrado encubiertamente, aleluya, pero yo sé que después de mi muerte entrarán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Alguien tiene que alabar a Dios. En pocas palabras, Pablo era el único que le hacía frente cuando venía otro a enseñar. Cuando dicen gloria a nuestro Dios, o cuando exhortó a los Gálatas y les dijo: ¿quién enseñó a ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes son salvos por las obras? Nos alaban al Señor. Mira, aleluya, lo que es un verdadero avivamiento. De tal manera que dijo, aleluya,
He perdido el tiempo con ustedes. Aleluya. Pero de ninguna manera, dijo, no me cansaré de repetirles a ustedes la palabra. Hay gente que se aburre cuando escucha un mensaje de santidad. Hay gente que se aburre. Hay gente que tiene miedo cuando se habla del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Cuando se ven frente a ese mensaje, ellos saben que están haciendo lo malo. Ellos saben que están perdiendo el tiempo. Y no les gusta cuando se alaban al Señor. Que la verdad palabra la mentira. ¡Antes se alaba! Levante sus manos, entonces le pongo gloria. Esto me hace recordar un pastor que me llegó y me dijo: hermano Ronald, he tomado la decisión de cada vez que le invito a usted no colocar, aleluya, su nombre en los flyers, porque cada vez que escuchan que usted viene aquí, la gente nos viene, porque ellos saben que usted tocará, aleluya, doctrina o tocará mensajes que no concuerdan con lo que ellos están viviendo. Entonces alaban a nuestro Dios. Entonces dicen aleluya. Esto simplemente es un ejemplo para que usted vea, aleluya, la responsabilidad que tenía Esdras como reformador del pueblo del Señor. Pero no se acobardó. Se mantuvo fiel. Y aunque las palabras del sabio son como aguijón, algo que vivifica al pueblo del Señor, no es pasar aquí al altar a pantallar, no es pasar aquí a dar un show, no es aquí cantar por cantar, no. Lo que nos vivifica a nosotros es la palabra de nuestro Dios, es la que nos redarguye, es la que nos instruye, es la que nos enseña. Si usted va a alabar, alábalo. Hay que despertar un avivamiento. Líderes, hermanos, hay que despertarnos en estos tiempos tan difíciles que el Señor nos ha permitido vivir. Dígale a alguien que está a su lado: despiértate. Despiértate. Esdras llama y exhorta a Israel a que se renueven en el Señor, a que sean sumisos a la ley de nuestro Dios. Y es impresionante, porque Esdras de tal manera y tal punto que ordenó a todo israelita, a todo hombre de Dios, a que dejaran sus actos paganos. Aleluya. A que abandonaran esas cosas que los estaba desviando del propósito original de nuestro Dios. Alábale. Es aquí donde observo Esdras capítulo 5, verso 1 en adelante. Es allí donde puedo tomar este atrevimiento a decirles a ustedes que es allí donde nosotros veremos las indicaciones correctas para despertar un verdadero avivamiento. Santo Dios mío. Es impresionante porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y ella misma no lo va a dejar a usted salir de este lugar como con dudas. No, la Biblia, aleluya, nos dirá a nosotros lo que usted y yo debemos hacer para despertar un avivamiento. Alábale. Hay que despertar. Lo primero que hay que hacer es que tienes que recobrar ánimo. Dígale al que tiene a su lado: recobra ánimo. Wow. Recobra ánimo. No te acobardes. Anímate. En pocas palabras, usted y yo, cada creyente en esta noche debe entender que a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles que podríamos estar pasando en nuestra nación,
incluyendo hoy en día la iglesia que está siendo golpeada. Muchos se están soltando lo que Dios le dio. Muchos han preferido hacer otra cosa y descuidar lo que el Señor le ha entregado. Hoy vengo a decirte que lo que Dios te entregó no te lo entregó para que lo entierres. Lo que Dios te lo entregó para que lo uses. Vamos, alaba a nuestro Dios. Dios no te llamó a que te estanques aquí. Dios no te llamó a ti a distraerte en cosas que te están apagando. Por eso es que hay personas que se sienten frías, que se sienten inútiles en la obra del Señor, se sienten insatisfechos y no avanzan, se encuentran neutrales. Aleluya, están bajo espiritual. No te preocupes. Levántate, anímate. Anímate. Sin importar las adversidades, aleluya. O tal vez palabras que han querido detenerte, que hay gente que ha querido detenerse. Se detienen que es porque otros los han contaminado. Les han dicho, usted no tiene nada. Alguien dice que la palabra es más peligrosa que un armamento. Usted quiere matar a alguien, aleluya, menosprécielo. Diga palabras contundentes que van a taladrar la emoción. Usted habla con los creyentes, anímate. No puedo, hermano. No puedo. Se me es difícil. Bueno, estamos aquí no para entrar en prejuicio. Estamos aquí para decirte que tienes que recobrar ánimo. Y cuando te digo de recobrar ánimo, es que debes renovarte en Cristo Jesús. Mira lo que habló, mis hermanos, Esdras de parte de Dios para animar al pueblo. Aleluya. La Biblia dice que Esdras, lleno de autoridad, mis hermanos, la Biblia enseña que cuando Esdras caminaba, mis hermanos, por las calles, aleluya, la gente se le quedaba mirando. Y al observar, aleluya, se paraba, mis hermanos, y comenzaba a hablar de parte de Dios en decir: levántate, levántase, oh pueblo de Israel. Esdras capítulo 10, verso 4 dice: levántate, mira cómo está el templo, levántense, porque esta es tu obligación. Levántate, porque esta es tu obligación. No te preocupes, nosotros estaremos contigo. Es tiempo de que te esfuerces y pongas mano a la obra. Mano a la obra. En ese mismo instante, eso generó un impacto en el pueblo de Dios. Y en ese momento es donde surge Ageo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Ageo, aleluya, el profeta de nuestro Dios. Por eso es que escribe Ageo capítulo 1, verso 12 al 14. Cuando la Biblia dice que nos ilustra que como Ageo, como hombre de Dios y profeta usado por Dios, dice la Biblia que Dios lo usó para despertar al pueblo del Señor. ¿De qué los despertó? ¿De qué los despertó? ¿Qué fue lo que le dijo a Ageo? Que el pueblo entró en sí, se dio cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando Ageo, aleluya, se levantó y dice que fue por las calles a decirle: pueblo, levántense. Así dice el Señor: ustedes viven bien y su casa está arreglada, pero se han olvidado de restablecer el templo de nuestro Dios. En pocas palabras, Ageo se levantó, aleluya, y los exhortó a que saliesen, a que dejasen los afanes de esta vida. Píntelo como usted lo pinte. La Biblia dice: ¿por qué te afanas? Hay hermanos que son afanosos. Se afanan por la comida, se afanan por lo que han de comer,
Hay gente, hermano, que no se sienten bien, aleluya. Si su casa, aleluya, no está renovada como ellos quieren, aleluya, se sienten mal. No se congregan, no buscan de nuestro Dios y quieren engañar y tratar de justificar una realidad que a través de su conciencia sabes que no tienes razón. Santo Dios. Yo me imagino la cara de aquel pueblo cuando Ageo los confronta. Todos alaban a nuestro Dios y le dice: ustedes están viviendo bien, sus casas las han decorado linda, está bien, pero la casa de Dios está sin concluir. Despertando un verdadero avivamiento. Dígale al que está a su lado: hay que despertar. Les exhorta a que salgan de sus afanes. O sea, que estaban distraídos. No estaban buscando a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ese pueblo, antes de que se avivara, estaban distraídos en sus propios intereses personales. Alábale. Hay creyentes que toman otras cosas primordial antes que nuestro Dios. Y después dicen por qué les va mal. Y después dice: Señor, ¿qué pasó, Dios mío? Tú como que no me oyes. Si usted lee la Biblia entenderá por qué hay unos que reciben y hay otros que no reciben. Y la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, aleluya, verso 19 en adelante, dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, que estás caminando bien. Pero si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios, porque conoce todas las cosas. Y la Biblia dice, aleluya, si andas haciéndolo bien, dice: pide todo lo que tú quieras. Y dice: ¿y por qué recibirás de parte de mí? Dice el Señor: porque hacen las cosas que son agradables delante de mí. Ahí está, porque unos reciben, otros no. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Estaban buscando sus propios intereses personales. Pero ese descuido reveló, mis hermanos, el descuido hacia la obra de Dios. Yo me imagino el pueblo aquí deduciendo humanamente. ¿Usted está viendo que ese es el verdadero avivamiento? Tener una conciencia bien clara del pecado. Yo me imagino, aleluya, el pueblo observando a Ageo, hablando así de parte de Dios. Y eso fue lo que entró en sí al pueblo del Señor. Eso fue lo que despertó y animó al pueblo, porque ellos decían: sí, sí es verdad. Señor, perdóname. Sé que tú me diste, aleluya, una obra y la descubrí, aleluya, la he descuidado. Y que muchas veces Dios tiene que hacerlo para que despierte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 5. Es aquí donde tenemos que recordar. Cuando la Biblia dice: recuerda por tanto a dónde has caído y arrepiéntete. Aleluya. Si el asunto entonces es despertar, el Señor nos trae a memoria: hey, quiero que recuerde a dónde has caído. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios, de parte de Juan, le envió un mensaje, ¿cuántos alaban al Señor?, a la iglesia de los Efesios, y le dice: quiero que recuerde. Esto quiere decir, aleluya, si antes, aleluya, andaba fogoso, no había pretexto, no soportabas a los malos, tenías el valor de pararse en la cara y decir: malo es malo. Reconozco tu obra, reconozco que has trabajado arduamente, pero tengo esto contra ti: has dejado tu primer amor. ¿Sabe lo que Dios nos recuerda hoy aquí? ¿Cómo pasaste
de alguien que estaba encendido en el fuego. Y ahora ya no tienes ganas ni siquiera de congregarte. Ya no vienes a los ayunos. Los matutinos pasaron un plan B. Ya no te vemos en la vigilia. Ya no te lees la Biblia. ¿Qué pasaste? Quiero que recuerdes por tanto a dónde has caído. Quiero que reflexiones y pienses de cómo pasaste a una condición de fuego que no te importaba si llueve o no llueve, relampaguee, truene, aleluya, tiemble la tierra. Voy a seguir alabándome todo. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Recuerda. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo aquí? Quiero que identifiques cómo comenzó todo. Posiblemente hoy te armes de valor y digas: yo, aleluya, me siento mal. Ya no estoy orando, todo empezó por el teléfono. Empecé a ver más, pasaron horas y horas y ya no leo la Biblia. Vale. Entonces dicen: gloria a Dios. No estoy orando, hermano Ronald, y por eso es que me quedo dormido en la silla. Estoy en el culto, pero está, aleluya, mi mente está pensando, aleluya, ¿cómo me va a ir el negocio el día de mañana? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Si hay gozo, goces en esta noche. Alábale. Después que detectes cómo comenzó todo, cómo pasaste de una condición que venías media hora antes del culto, ¿cuántos alaban al Señor Jesús? Y el pastor entraba y Dios mío, estos picaron adelante, ¿cuántos alaban al Señor Jesús? Y el pastor lloraba, porque el que está avivado se siente. ¿Cómo puede identificar una persona que está avivada en el fuego del Señor? Jeremías lo describe, aleluya, en el libro de Jeremías capítulo 7, verso 20, dice: mientras tanto que comencé a profetizar y hablar de parte de Dios, aleluya, a la gente no le gustaba el mensaje. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque se levantaba en mi contra, me caían a palo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Es que ahí donde concluí cuando dice: cuando usted habla mentira, te lloverán amigos. Usted saldrá en las redes sociales, se tomarán fotos contigo, pero el día que usted hable verdad, lo que te va a llover a ti es piedra. Cuando alaba, eso es lo que estaba hablando Jeremías. Señor, cada vez que anuncio juicio sobre este pueblo, el pueblo se levanta contra mí. Mira lo que dijo Jeremías: Señor, ya no voy a anunciar más tu nombre, ya no le hablaré más a este pueblo. Pero dice la Biblia que no obstante había un fuego. O sea, dijo, mientras tanto, aleluya, que decía: Señor, ya no quiero más, había un fuego dentro de mí que traté de no contenerlo, no lo contenga y vas a sacar. Hay un fuego dentro de mi hueso y mientras tanto me están dando palo, dame palo, pero no voy a dejar de predicar este evangelio. Levántate, pueblo, despiértate tú que duermes, levántate del muerto, te dice Jehová. Levántese, hermano, líderes que puede despertar, el tipo de estar perdiendo tiempo. Levántate, no importa si viene guerra, hay un fuego dentro de ti que no te va a dejar. Ese fuego del Espíritu Santo de Dios que te dice: no te voy a dejar hasta cumplir el propósito de Dios en ti. Hay trabajo que hacer. Si usted es honesto con Dios, somos honestos con Dios, usted se habrá dado cuenta que la Biblia no miente. Y usted sabe que dentro de su corazón, cuando alaban al Señor Jesús, no estás haciendo lo que Dios te ha demandado. El que está ocupado en la obra del Señor siempre se mantendrá avivado.
Joven que estás aquí, deja de estar perdiendo el tiempo en el cine. ¿Tú crees que te vas a avivar jugando pelota cuando alaban al Señor? ¿Tú crees que te vas a vivir, aleluya, avivar yendo para el centro comercial? Vamos a comprarme este piste de pelo para que la gente nos vea bonita. Aleluya, mejor maquillaje que usted tiene, la gracia de Dios. Joven que estás aquí, a usted no le hace falta aparentar algo que usted no es. Avívese, manténgase en la obra de Dios. Alábale. Trabájele a Dios, métale la obra de Dios. Es que el que trabaja en el Señor siempre estará avivado. Alaba. Santo Dios mío. Hay que arrepentirnos. Eso es lo que hizo el pueblo. Escuche bien aquí. Después que Ageo lanzó esa maceta de mensaje al pueblo de Dios, ¿cuántos alaban al Señor Jesús? Dice la Biblia que vino un temor sobre el pueblo de Israel. Alábale. Es que si usted sabe que Dios está hablando y usted dice, bueno, yo creo que el hombre como que me investigó la vida, ¿cuántos alaban al Señor Jesús? Hay gente que dice, no, yo creo que el pastor habló y no me hace falta hablar con ningún pastor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¿Cuántos alaban al Señor? Usted tiene que salir de aquí redargüido en esta noche y agarrar y animarte. Levántate de lo que te está diciendo Dios. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Lo que Dios te está diciendo hoy. Quiero que culmine la obra. Pero tienes que arrepentirte. Aleluya. ¿Y qué más dice la Biblia? Después que usted se arrepienta y usted diga, Señor, perdóname. Eso fue lo que hizo. La ira, el temor de Dios se levantó contra el pueblo. Y el pueblo no le quedó otra alternativa que arrepentirse. Y el Señor dijo, después que te arrepientas, haz las primeras obras. Wow. Si yo le preguntase a la Biblia de qué está hablando Apocalipsis, de qué obra está hablando, la Biblia dice en Hechos, todos alaban al Señor Jesús. La Biblia dice en Hechos, que fue esa carta dirigida a los Efesios, y dice la Biblia que los Efesios estaban avivaditos. ¿Cuántos alaban a Dios? De tal manera que la manifestación era patente en ellos. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice las Escrituras que la manifestación y los milagros eran tan patentes en los Efesios, que dice que Pablo salió con los Efesios a las calles a predicar el Evangelio. Y dice que había multitudes siendo sanadas por el poder de Dios. Alábale. Wow, Dios mío, sea una iglesia ocupada en la obra. Y dice de tal manera que como había muchos enfermos y Pablo no se daba abasto, mira lo que hizo Pablo, agarró el pañuelo. ¿Cuántos alaban a esto Dios? Y le dijo, vayan y agarren y pasen este pañuelo a la gente. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Y dicen que cuando los pasaban, los enfermos se habían levantado. De eso se trataba las obras que Dios quería que volvieran los Efesios. Vuélvete a esas obras. Vuelve a predicar, sal a las calles y predica. Sigue orando, levántate a las 3 de la mañana y que la carne te diga, Dios mío, quítate de mío, párate del frente y dije, carne, tú aquí no manda. Aquel que manda se llama Espíritu Santo de Dios. Salga y trabaje. Vaya y haga la obra de nuestro Dios. En pocas palabras, por eso es necesario, para que puedas avivarte, es necesario primordialmente que te apartes de lo que te está distrayendo de las cosas de Dios. Y él, el hermano, ármese de valor, ármese, dígale, deje la lloradera y ármese de valor. Si usted sabe lo que le está apartando de Dios, mejor que nadie aquí que se conoce es usted y mi persona. Si usted sabe que está haciendo algo que lo está apartando de Dios, apártese de ahí. Todos alaban al Señor Jesús. Apártese. Como un varoncito que fue confrontado esta vez, me dijo, varón, me está distrayendo el teléfono. Aleluya. Ya paso 6 horas diarias en el teléfono. ¿Cómo no te vas a sentir muerto en la iglesia?
¿Cómo no te van a dar ganas de, aleluya, de venir a la iglesia cuando alaban al Señor Jesús? Y no estoy diciendo que eso sea malo. Ármese de valor, ore al Espíritu Santo y dígale que Dios le dé mansedumbre y templanza. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Apártese de lo que te está distrayendo del propósito de Dios y recuerda, aleluya, y renuévate en el Señor. Lo otro que harás para despertar un avivamiento es vuélvete a Dios. Vuélvete. Mira esto. Las palabras de Ageo produjeron un avivamiento en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel comenzó a construir el pueblo, aleluya, el templo, los muros. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La Biblia dice que con una mano estaban edificando y con otra tenían la espada en la mano preparados. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Si vendría un amigo, un enemigo extranjero o de las naciones enemigas que quería derrumbarlo, estaban atentos. Mira la palabra que profetizó Ageo, produjo un avivamiento. Y dice la Biblia, mis hermanos, que en ese momento se despertó el espíritu de Ciro sobre todo el pueblo. ¡Santo! Dios mío. Todo el mundo trabajando bien, chévere. La obra arrancó. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Cuando ellos estaban trabajando, alaba, dice la Biblia que le pasaron carta por segunda vez al pueblo. Alábale. Y la carta lo recibieron los líderes de Israel. Dios bendiga a los líderes. Cuando reciben la carta, dice: necesito que paren la obra, porque si no habrá guerra entre ustedes y nosotros. Esas palabras a los líderes de Israel, que deberían estar inspirando al pueblo de Dios, se acobardaron ante esa palabra. Se acobardaron de tal manera que las palabras desanimaron al pueblo de Israel y volvieron a detener la obra de nuestro Dios. El pueblo volvió a desanimarse. Santo Dios mío. Y es allí donde surge el segundo profeta. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Alábale. Aleluya, se levanta Zacarías de parte del Señor. Zacarías capítulo 1, verso 4. Aleluya, Dios levanta a este hombre y hace un llamado de reprensión. Aleluya, donde se muestra que Jehová estaba enojado con su pueblo totalmente. La ira de Dios se hizo presente, de tal manera que levanta a Zacarías y le dice: así dice Jehová, dígale a los líderes, aleluya, que estoy enojado con ellos. ¿Quién les mandó a ellos que detenieran la obra de Dios? De eso se trata, volverse. Aleluya, Zacarías se levanta con un mensaje y dice: volvamos a Dios, vuélvanse a Dios. ¿Qué significa volver? Cambiar de dirección, cambiar de estado, producir aleluya, de nuevo alguna cosa, girar la cabeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Mirar lo que te está deteniendo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor levanta a Zacarías, el segundo profeta, con un mensaje de exhortación. Es que la Biblia dice que si no hay exhortación en el pueblo se desenfrena. La iglesia como que está acostumbrada a enfriarse rápido. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Al momento estamos avivados, Dios mío, gloria a Dios. Pasan 1 o 2 días, te estás congregando, aleluya. Cuando viene el cuarto, deja de hacer, aleluya, lo que nos compete. Y por eso, aleluya, nos enfriamos. Pero Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque como nos conoce a nosotros, ¿cuántos alaban al Señor Jesús? Dios siempre levantará a los suyos a hablar, aleluya, su palabra. ¿Por qué? Porque te ama. ¡Te ama! Zacarías le dice de parte del Señor al pueblo, le dice y los exhorta a que no callen, aleluya, y a que no caigan en la trampa del enemigo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús?
El enemigo quiere detenerte. Aquí hay gente que el enemigo los quiere detener. Aquí hay gente, mis hermanos, y ellos, el enemigo sabe, escuche bien, los demonios creen y tiemblan, hasta ellos creen y tiemblan cuando alaban al Señor Jesús. Aleluya. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados sabiendo que tú le estás haciendo daño? Cada vez que usted sale a predicar el evangelio es una estocada para el diablo y su demonio. Cada vez que usted viene aquí a limpiar la iglesia, cada vez que usted viene a orar, cada vez que usted se levanta a las 3 de la mañana, en el mundo espiritual, mis hermanos, aleluya, si Dios te abriese por un momento la vista espiritual, por algunos segundos, entendieras que aparte de este mundo físico, hay un mundo espiritual donde operan demonios, potestades de las tinieblas, que operan, que buscan estrategias de desanimarte, meterte el pie para frenarte, porque si te frenan, se detiene la obra de Dios. Si te destruye el matrimonio por descuidarte, por no hacer lo que Dios te ha demandado, destruirá toda la generación que viene tras tuyo. No se lo permitas. El enemigo se ha levantado contra muchos hoy en día. Eso fue lo que hizo el enemigo. Sanbalá y Tobías y los otros quisieron hacer frente y dijeron, aleluya, si siguen continuando la obra, va a haber guerra entre ustedes y nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Los líderes se detuvieron y el Señor les repite, no caigan en la trampa del enemigo. Y Zacarías le dijo, culminen la obra del Señor. Vea ese debate que había allí. El debate, mis hermanos, en la conciencia era que los líderes deben de motivar al pueblo. Avancen, sigan avanzando. No importa que vengan a hacer guerra. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Vamos a amar a nuestro Dios. Esa debería ser la actitud correcta. Zacarías se levanta y profetiza de parte del Señor y dice estas palabras. Zacarías 1, verso 3. Zacarías dijo esto de parte del Señor. Y quiero que tú también lo tomes con mucha madurez. Cuando el Señor dijo, diles a este pueblo, así dice Jehová. Zacarías dijo, así dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos. Volved a mí. Volved a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y si te vuelves a mí, yo me volveré hacia vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y escuche bien esto. En ese mismo instante, cuando el pueblo escuchó las palabras de Zacarías, hubo un temor sobre el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Mira lo que produjo un verdadero avivamiento. Dice la Biblia, mis hermanos, que las palabras de Zacarías produjeron, aleluya, un ánimo extraordinario, que comenzaron a finalizar el templo de nuestro Dios. Reconstruyeron los muros. ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Aleluya. Volvió la adoración. Dice la Biblia que cuando culminaron hubo una alegría sobre todo el pueblo de Israel y la presencia de Dios se hizo notorio, de tal manera que cantaron a nuestro Dios y los enemigos que estaban alrededor confundían sus palabras. ¿Acaso alaban al Señor? Es que el pueblo estaba alabando a nuestro Dios. Gracias, Dios de Israel. Alabado sea tu nombre. Levante su mano y diga gloria a Dios. Iglesia, vuélvete. Vuélvete, Jehová. Vuélvete. Levante su mano. Levante su mano. Vuélvete, iglesia. No importa lo que ha estado pasando en nuestra nación. El guido. Nuestra relación está cerca. Lance recto. Métase. Párese nuevamente. Póngase de pie, iglesia.